Bienvenidos a un nuevo vídeo de Meteo Windy y hoy vamos a hablar de los frentes fríos. Vamos a ver cómo se forman esos frentes fríos y cómo, sin necesidad de que nadie nos dibuje un frente frío, nosotros podemos simplemente con los mapas de Windy, con sus capas, encontrar esos frentes fríos y entender el desarrollo y por qué se forman esos frentes fríos. Como sabéis, en cualquier mapa de meteorología, de pronóstico, sobre todo lo que se nos hacen en los canales de televisión, pues vemos el típico frente frío que es este que estáis viendo aquí. Esta es la representación de un frente frío. Y nosotros cada vez que vemos esto entendemos perfectamente que es un frente de lluvias frío y que por lo tanto va a hacer tiempo inestable. Sin embargo, en Windy nunca veréis ese tipo de símbolo, porque Windy lo que hace es darnos los datos, mientras que ese símbolo lo tiene que dibujar un profesional de la meteorología para que el público en general también pueda entender dónde está ese frente frío y esa zona de inestabilidad. Pero bueno, nosotros ya con los vídeos de Meteo Windy, nosotros ya más o menos no somos simplemente amateurs de la meteorología, empezamos a ser un poquito profesionales. Por eso, fijaros, imaginaros ahora mismo este mapa. Estamos con el mapa de temperatura, ¿eh? Tenemos seleccionada esta capa. ¿Dónde están los frentes fríos? Bueno, pues a simple vista, evidentemente parece que es difícil de saberlo. Sin embargo, cualquier profesional de meteorología, simplemente viendo este mapa, ya se hace una idea, evidentemente, de dónde están esos frentes fríos. ¿Y por qué? Pues primero por la definición de frente frío. Mirad, un frente frío es la zona en la que aire frío, una masa de aire frío, choca contra una masa de aire caliente. Repetimos, es la zona en la que una masa de aire frío choca contra una masa de aire caliente y ahí se forma el frente frío. Luego, por lo tanto, ¿qué vemos en este mapa? Pues mirad, si este es el mapa de temperatura, aquí tenemos aire frío a 1 grado y aquí tenemos aire caliente a 17. Aquí tenemos aire frío a 9 y aquí tenemos 17. Aquí tenemos 20. Aquí tenemos 7 grados. Bueno, pues ya viendo que aquí está el aire frío, que aquí está el aire caliente, que aquí está el aire frío y que aquí está el aire caliente, ya nos hacemos una idea, vamos a centrarnos en el hemisferio norte. Ya nos hacemos una idea más o menos de por dónde tienen que estar los frentes fríos, en el choque entre masas de aire frío con masas de aire caliente. Vale, ahora necesitamos otra pista. Necesitaríamos saber el sitio exactamente donde se produce el choque. Y para eso tenemos la animación de partículas. Y ahora vemos el viento. Ahora estamos viendo un poquito cómo se produce aquí una animación de partículas en Windy. Vamos a ponerlo ya centrado. Donde vamos a observar, en efecto, más o menos cuál es la dirección del viento en esta zona del planeta. Y aquí ya estamos prácticamente intuyendo o viendo dónde está el frente frío. Es decir, vemos cómo esta masa, ¿veis?, de aire frío, mirad cómo choca con aire caliente. Aquí se ve muy bien. Aire frío, que está a 2 grados, choca con aire caliente que está a 15 grados. Y así sucesivamente a lo largo de toda esta zona. Luego, por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre? ¿Cómo se forma un frente frío? Pues mirad, este aire frío, como es mucho más denso, está más comprimido, está abajo en la superficie, en este caso estamos en el mar. Recordad, hoy estamos a 26 de abril a las 8 de la mañana y esto es en tiempo real, o sea, esto no es una simulación, estamos viendo un mapa meteorológico profesional con un modelo, en este caso el CMWF, que nos dice cuál es la situación, en este caso de la temperatura del viento y del aire, mejor dicho, en la atmósfera. Luego, por lo tanto, estamos viendo que esta masa de aire frío choca con esta masa de aire caliente. Como el aire frío es más denso, hace como una cuña y se mete debajo del aire caliente. ¿Qué es lo que ocurre entonces en esta zona? Pues en esta zona lo que está ocurriendo es que ahora mismo este aire caliente empieza a ascender hacia las capas altas de la atmósfera en sentido contrario a las agujas del reloj. Y entonces este aire empieza a hacer esto y sube a 500 metros, 1000 metros, 1500 metros, 2000 metros, porque el aire
caliente, recordad, está más diluido, se expande más y por lo tanto rápidamente asciende hacia las capas altas de la atmósfera, mientras que el aire frío desciende. Luego, si ya de por sí el aire caliente asciende hacia las capas altas de la atmósfera, cuando se choca con el aire frío todavía le empuja con mucha más fuerza hacia esas capas altas de la atmósfera. Luego aquí lo que estamos viendo son corrientes, aquí no lo podemos ver, lo intuimos, simplemente porque estamos viendo aquí es en superficie, pero nosotros intuimos que aquí todo este aire caliente que está aquí está ascendiendo en sentido contrario a las agujas del reloj hacia las capas altas de la atmósfera. Y aquí pasa exactamente lo mismo. Bien, ya sabemos lo que está ocurriendo. Aire frío empuja al aire caliente hacia las capas altas de la atmósfera. ¿Qué ocurre entonces cuando todo este aire que estaba aquí empieza a ascender hacia las capas altas de la atmósfera? Pues que se produce una zona de baja presión, porque se produce una especie de vacío en la superficie, ya que el aire caliente asciende hacia las capas altas y luego en superficie se queda como un vacío de aire y es lo que vemos si ponemos el mapa de presión que se ha producido. Se ha producido en esta zona una zona de baja presión. ¿Por qué? Pues porque todo este aire que estaba aquí empieza a ascender hacia las capas altas de la atmósfera y por lo tanto en esta zona se empieza a generar un vacío. Si ponemos el mapa de isobaras, vemos como en efecto aquí tenemos una zona de presión baja, 990 milibares, aquí tenemos una zona de presión alta, 1026. Como la atmósfera es un fluido que siempre tiene que estar en armonía y no puede estar muy descompensado, pues ese vacío que hay aquí en esta zona de baja presión se llena con el aire que sobra de la zona de alta presión y vemos cómo llega y rellena esa zona, aunque al mismo tiempo también sigue ascendiendo hacia las capas altas. Luego, por lo tanto, aire frío que choca con aire caliente produce una ascensión del aire cálido, se produce una zona de baja presión en la superficie y una zona de inestabilidad. Bien, ¿qué ocurre ahora a medida que ese aire caliente sigue ascendiendo? Bueno, pues lo que ocurre es que cambia la temperatura. ¿Por qué? Porque en la superficie la radiación solar calienta el agua y por lo tanto ese agua caliente del mar, por ejemplo, en este caso, lo que hace es que el aire que está en esa zona de superficie esté más caliente, pero a medida que subimos en altura ya no hay esa radiación solar tan fuerte que caliente ni el aire ni que caliente ninguna masa de agua. Por lo tanto, ese aire que asciende poco a poco con el paso de la altitud se va enfriando. Así que si ahora nos vamos al mapa de temperatura de nuevo, ¿qué ocurre? Bueno, pues en superficie hemos dicho que aquí estamos a 15 grados. Pero ¿qué ocurre si yo voy subiendo la altura? 1500, 3000 metros. Pues mirad, lo que ocurre es que la temperatura ahora ya, notad, perdonad, la altitud, la temperatura llega a ser ahora de 2 grados bajo cero. Es decir, ese aire que estaba a 15, 16, 17 grados se está convirtiendo en aire que está a 2 grados bajo cero, por ejemplo, en esta altitud. Y por lo tanto, ¿qué es lo que ocurre cuando el aire cálido empieza a subir con todo el vapor de agua que tiene en su interior? Porque recordad que el aire, la atmósfera siempre está cargada de vapor de agua, independientemente de donde esté. En unas zonas habrá más, en otras zonas habrá menos. En el desierto, evidentemente, hay menos vapor de agua, pero aquí que estamos en el mar ahora mismo, ese aire caliente que asciende con mucho vapor de agua. Bueno, pues que todo ese aire se está enfriando y cuando el aire se enfría se comprime. Podríamos decir que de nuevo se convierte en más denso. ¿Por qué? Porque todo ese vapor de agua se empieza, en este caso el aire empieza a saturarse de vapor de agua, ya no admite más cantidad de agua y empieza a haber una humedad muy alta. Por ejemplo, si ahora vamos aquí a la humedad, observad que en esta zona la humedad es de un 98%, estamos a 3000 metros de altura, un 90%. Luego todo ese vapor de agua se empieza a condensar. El vapor de agua se junta a las partículas de condensación que están en suspensión en la atmósfera y empiezan a formar las gotitas de agua. Es decir, el agua
en estado gaseoso, como es el vapor de agua, se va a transformar a un estado líquido, como es la nube. Luego, por lo tanto, en esta zona se están empezando a formar nubes porque ese vapor de agua con el frío se condensa y empieza a formar pequeñas gotitas de nubes. Luego, por lo tanto, ahora nos vamos aquí y vemos que hay nubes altas, nubes medias, nubes bajas. Luego, ya tenemos prácticamente nuestro frente, como veis, ya tenemos nuestro frente. Ahora, en el momento en que esas gotas de agua cada vez se hagan más grandes y el peso sea, en este caso, más fuerte que la fuerza ascendente del aire que está haciendo que suba ese aire hacia arriba, llega un momento en que esas gotas de agua se precipitan y caen a la superficie y se forma la lluvia. Luego, por lo tanto, ahora vamos al otro capa y aquí tenemos nuestro famoso frente frío. Ahí lo tenéis. Es decir, repasamos. Hemos visto aire frío choca con aire caliente. El aire caliente empieza a ascender hacia las capas altas de la atmósfera. Genera una baja presión o una inestabilidad en la zona de la superficie, generando una borrasca o una zona de baja presión. A medida que ese aire con vapor de agua asciende hacia las capas altas de la atmósfera, se va enfriando. Y cuando se enfría, todo ese vapor de agua empieza a condensarse en pequeñas gotitas. Lo que pasa es que el agua en estado gaseoso pasa a estar en estado líquido y se forman las nubes. A medida que esas nubes llegan a condensarse más, ese agua llega todo, por lo tanto, esas gotitas a hacerse más grandes, pesan más y se produce una precipitación. ¿Qué es esto? Luego, por lo tanto, aquí tenemos nuestro frente frío, que en un principio no sabíamos dónde estaba, pero que fácilmente lo hemos descubierto simplemente con dos datos: temperatura de masas de aire y dirección del viento y saber dónde chocan. Si ponemos, por ejemplo, otra vez, mirad, el mapa de temperatura con la animación y lo ponemos en superficie, volvemos a ver lo mismo. Ponemos aquí menos y mirad, ahí tenéis otro frente frío. Fijaros cómo no necesitamos que nadie nos dibuje lo que hemos dicho antes. No necesitamos que nadie nos dibuje esto. Nosotros mismos ya sabemos que aquí hay aire frío que choca con aire caliente y se forma un frente. Aire frío choca con aire caliente, se forma un frente. Mirad aquí abajo. Aire frío, ¿veis? Aire frío del polo sur, de la Antártida, choca con aire caliente y forma un frente. Ahí lo tenéis. Aire frío choca con aire caliente y se forma otro frente. Aire frío choca con aire caliente y tenemos otro frente. Si ponemos la capa de lluvias, ahí los tenéis. Uno, otro, 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 otro frente, otro frente, otro frente, otro frente, otro frente y así sucesivamente. Como veis, esto es como un poco de ser de detective. Hemos conseguido que con simplemente dos datos, la temperatura del aire y la dirección del viento, sepamos exactamente dónde se forman los frentes fríos y al mismo tiempo cuál es la evolución, su desarrollo hasta que se producen las precipitaciones. Luego, por supuesto, el viento los va trasladando y bueno, pues produce la lluvia y las precipitaciones por las zonas donde pasan. Pues bueno, yo creo que a partir de ahora ya no necesitáis ver en los mapas de meteorología cuáles son los frentes fríos ni que los dibujen. Nosotros ya podemos, simplemente con estos datos y sabiendo la definición de lo que es un frente frío, saberlos localizar perfectamente, simplemente teniendo, como habéis visto, un mapa de temperatura y sabiendo un poquito la dirección del viento. Espero que este vídeo os haya gustado y próximamente hablaremos de los frentes cálidos, de los frentes ocluidos. Todo eso lo iremos explicando para que nos convirtamos, recordad, en meteorólogos profesionales. Hasta otro vídeo.